Bienvenidos a otra entrevista más aquí en RM Entrevista de Rolando Mendoza. Hoy con un formato nuevo y con el invitado ya aquí presente. Quien nos está acompañando es Ramón Avancín, quien es licenciado en Matemática de la UCB y también es magíster, que ya nos va a decir dónde fue que hizo su maestría y por supuesto ya pronto va a ser doctor en Matemática. Bienvenido Ramón, ¿cómo estás? Gracias Rolando, yo bien, muy agradecido por haber invitado a tu programa y muy contento de estar aquí y compartir contigo mi experiencia, ¿no? Y con todos tus RM oyente. RM oyente, exactamente. RM oyente o YouTube vidente. Bien Ramón, bien. Me alegra en verdad que por fin hayamos podido coincidir aquí en nuestro estudio aquí de RM Entrevista y bueno, tal como siempre he llevado las entrevistas, me gustaría o nos gustaría a nosotros que nos dijeras cómo surgió eso de estudiar matemática, cuál fue esa semilla, algún familiar o por casualidad, ¿cómo fue Ramón? Bueno Rolando, antes de contarles un poco cómo fue mi incursión en el mundo de las matemáticas, me gustaría decir un poco dónde vengo, ¿no? Yo soy de Petare, de Venezuela, ¿no? De un sector que se llama Maca. Estudié justamente en Petare, en un colegio. Siempre he sido bueno para las matemáticas, justamente en un colegio que cursé hasta segundo de bachillerato. Pero resulta que cuando pasé a tercero, me tocó un profesor súper estricto y resulta que me di cuenta que tenía muchas falencias, ¿no? Muchas fallas en matemáticas. Me tocó estudiar y le empecé a agarrar ese gusto a las matemáticas. O sea, me di cuenta que la primera parte de bachillerato era todo mecánico. O sea, no veía. En cambio, el profesor de noveno, me acuerdo claramente que nos hacía razonar. Y entonces me tocó estudiar y empecé a agarrar ese gusto a las matemáticas. Justamente cuando llegué a cuarto año me conseguí una profesora, wow, me acuerdo clarito cómo explicaba y de ahí fue donde yo dije, quiero estudiar matemáticas. Pero claro, todavía era una incertidumbre porque yo decía, quiero estudiar matemáticas y es un poco lo que hago ahorita. Porque uno piensa que las matemáticas es solo docencia y resulta que no, que hay un mundo completamente en matemáticas, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento yo dije, yo quiero dar clases. Porque esta profesora, te explico un poco, ¿no? La profesora era súper ordenada, explicaba muy bien, era muy metódica, como explicaba matemática y nada. De ahí yo dije, de hecho, cuando pasé a quinto año, me tocó una sección donde no estaba ella y yo me cambié justamente para estar con ella. Y bueno, yo le dije, profesora, yo quiero estudiar matemática. Y esta profesora, cuando yo le dije esto, me dijo, bueno, como quieres estudiar matemática, vamos a hacer algo. Cada vez que tú me presentes una prueba, o es 20 o es 0. O sea, me hizo un reto. Y para mí era un reto súper chévere, ¿no? Porque o sacaba 20 o sacaba 0. Y bueno, gracias a Dios se me dieron y bueno, agarré ese gusto. Justamente en ese momento eran las pruebas de CNO. Yo puse matemática primera opción en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, cuando fui a buscar mis resultados, me acuerdo que la profesora del distrito me dijo, oye, ya tú quedaste en la central. Y yo, pero ¿cómo te lo sabes? No, por ese índice. Y me fui corriendo a la central y sí, efectivamente estaba en el listado y para mí eso fue genial, ¿no? Y ahí empezó mi incursión al mundo de las matemáticas, ¿no? Específicamente, claro, yo entro pensando que solo iba a dar clases. Cuando entro a la central, resulta que eso es una carrera de matemáticas pura. Y bueno, de ahí fui conociendo y me gustó justamente y me encantó todo lo que tiene que ver con la parte matemática pura, ¿no? Sin dejar de lado la docencia, que siempre me ha gustado, me ha fascinado. Bien, Ramón, qué interesante. Pero Ramón, dime una cosa, ¿cómo se veía la matemática en el barrio ese donde tú vivías? O sea, ¿cómo darse uno cuenta que yo pudiera dar
o que yo pudiera vivir de la matemática, ¿había algún tipo de conocimiento anterior de personas que dieran clases de matemática, algún familiar o algo así, para que tú llegaras y tuvieras ese amor hacia la matemática? Oye, si supieras que justamente la matemática que yo siempre vi fue la descontextualizada, ¿no? La matemática donde hacen puro ejercicio, te dan un tema y te hacen ejercicio y no te dicen para qué se aplica. Pero mi motivación principal, eso que tú estás preguntando, lo descubrí después. Mi motivación principal fue la profesora que me dio clase. ¿Pero qué tenía ella? ¿Qué era lo especial que ella tenía? ¿La forma, la docencia, la pedagogía? Oye, la docencia... ¿O era muy bonita? Oye, aparte de bonita. No, era su forma de enseñar, o sea, era una persona sencilla. O sea, de hecho, mucha gente no le gustaba cómo daba clase, pero a mí me fascinaba. Me acuerdo que, por ejemplo, Rolando, el tema de matrices, me acuerdo que ella nos ponía las matrices a veces, si te equivocas en un signo, ya no hay, te sale todo malo. Me acuerdo que ella nos ponía, calcula el producto de esta matriz y nos ponía el resultado. O sea, eso me pareció genial porque tú hacías, y si tú no llegabas a ese resultado, tú tenías que verificar, pero no era que ella te decía, vas bien, vas mal. No, era que tú sabías, con el resultado sabías que no te daba, pero si llegabas al resultado, estaba listo. Esa era una de las estrategias que ella utilizaba. Entonces me pareció genial. Además, su forma de explicar, paso por paso, cómo escribía. O sea, eso fue lo que a mí me encantó. Claro, después que eso fue mi motivación, pero después que ingreso yo, es que entiendo muchas cosas que te voy a comentar más adelante cuando lleguemos a cierta parte de lo que yo investigo ahora, que yo entendí cómo una persona se puede influenciar por las matemáticas. De hecho, uno de los casos, lo que tú me estás comentando son casos particulares. Eso es una forma de atraer a los nuevos estudiantes, a las personas que estudian matemáticas. Y te voy a comentar un poco una investigación que hice, y justamente eso que acabas de comentar le pasa a otras personas. O sea, cada persona tiene su historia, y es bueno escucharlo, porque no es que esto es al azar, que uno se despierta. Yo hice un meme en una charla que puse, y todo el mundo se quedó sorprendido, puse una llamada telefónica y puse a Baldor en el fondo como si te estuviera llamando. Eso no pasa, que tú te despiertas, ay, pues quiero ser matemático. No, eso no pasa. Siempre hay un evento que te motiva y te lleva hacia las matemáticas. Ahora, Ramón, ¿y cómo fue el estudiar matemática? O sea, tú entras a matemática, tienes que ver lengua de comunicación, estudio de no sé qué, inglés, o sea, ¿cuáles fueron esas primeras materias que te dieron orientación de, oye, voy bien, o entré a matemática? Un ejemplo, yo cuando comencé en la universidad, comencé estudiando física, ¿no? Pero no daban física el primer semestre. Entonces yo dije, bueno, pero voy a estudiar física y no tengo física. Por supuesto, que dan matemática, dan inglés, dan... Entonces, o sea, ¿cómo fue ese choque, pues? Bueno, te comento un poco, ¿no? Mis primeras materias fueron elementos de las matemáticas. Es un curso bastante duro porque uno viene pensando de sacar cuentas, y resulta que aquí se presenta con, por ejemplo, la teoría de conjunto, con lógica. Uno dice, wow, ¿qué es esto? Pero eso fue una materia. Lamentablemente la profesora que me la dio no fue tan divertido, digámoslo así. Tuve un curso de geometría. Oye, de hecho después trabajé con el profesor en la universidad. Después yo era su preparador, después éramos colegas, estábamos al mismo nivel. Era un curso de geometría que era pura demostraciones, pero era una belleza, los elementos de euclidianos, o sea, era una belleza. Y complementario con eso había una materia era un poco sobre la metodología de investigación. O sea, era una materia, era parte de los requisitos, pero no era una materia como matemática. Y se me olvidaba, cálculo, eran 4 materias. Cálculo 1, justamente, muy buen curso. O sea, bastante, porque trabajé con las guías del profesor Pedro Alson y son bastante didácticas. O sea, el curso que me costó un poco fue el primero, que fue Elementos de la Matemática. Pero bueno, ahí fue el primer choque
de lo que es la matemática lógica. Eso no lo dan en bachillerato, cuando uno se enfrenta P implica Q, tenemos varios, o sea, fue duro, pero ahí fue donde yo dije, pues ya va, pues yo quería enseñar. Y resulta que hay otro mundo, ahí yo descubro la otra faceta de las matemáticas, pero me gustó, o sea, no solo la descubrí, sino que me gustó y bueno, de ahí en adelante seguí, ¿no? Y se hacían grupos de amigos para ir avanzando en la matemática o el que estudia matemática estudia solo. ¿Cómo es el asunto ahí en la universidad? Oye, siempre es complicado. Yo me acuerdo que yo estudiaba hice una amistad muy bonita con dos compañeros y nosotros estudiábamos, pero por lo general los que eran muy buenos trabajaban solos. Entonces, los que son más trabajadores, yo siempre digo que hay personas genios, inteligentes, y están los que hacen trabajo de hormiguita. No quiere decir que no sean inteligentes, pero estudian muchísimo. Entonces yo me considero que estoy en esa parte, ¿no? De repente, porque hay personas excepcionales que simplemente, ya entendí. Entonces hay personas que sabemos que tenemos que sentarnos a trabajar, a leer, estudiar, formarse. Claro, hay que formarse, ¿no? Entonces yo trabajé con dos compañeros, me acuerdo con ellos, y bueno, siempre estudiábamos y salíamos adelante y salíamos bien. Estábamos al nivel de los que simplemente veían la clase y ya entendí todo. Entonces, Ramón, y el llegar a graduarte, venir del barrio, de Petare, ¿cómo fue eso? O sea, ya me gradué, o sea, sí pude. ¿Cómo fue ese sentimiento? oye, es un logro, es un logro para mí, porque siempre la gente piensa, ¿verdad? Las personas piensan que los que están en un barrio no pueden llegar lejos. Yo considero que todo con esfuerzo, dedicación y mucha perseverancia se consigue, ¿no? A veces decían, no, pero es que no, pero fíjate, yo vengo de Petare y yo siempre pongo ese ejemplo. Y entré por CNU, estuve en la universidad, terminé mi carrera y no solo eso, hice otra carrera en la central. Entonces sí se puede, ¿no? Simplemente hay que, como toda carrera, hay que ponerle esfuerzo, dedicación. O sea, las cosas no se consiguen que nos van a caer del cielo, digamos así. O sea, todo es esfuerzo. O sea, me dieron la oportunidad de entrar a la universidad y bueno, siendo de Petare, justamente culminé. O sea, que sí podemos, sí se puede. Claro. Sí, porque hay todo un esfuerzo, ¿no? Ir del barrio a la universidad, quedarse, llegar tarde al barrio, o sea, es un poco difícil, ¿no? Pero sí se puede llegar a uno graduarse y ser licenciado. Bueno, ya eres licenciado en matemática. ¿Cómo sale o comienzas a trabajar? ¿Cómo sale el que debes hacer el magíster, la maestría? Bueno, yo iría un poquito más atrás Okay. para contarte una anécdota. Resulta que, bueno, cuando yo entro en matemática, curso mis materias, me va bien, o sea, quiere decir que voy pasando mis materias. De hecho, terminé con eficiencia 1, eso lo que quiere decir es que no aplazaste ninguna materia, eso quiere decir que porcentaje 1. Exacto, que quiere decir que fui pasando todo como debía ser. como debía ser, o sea, no tuve problemas. Con esfuerzo, no quiere decir que todas las materias fueron fáciles. Tuve la suerte de tocar con profesores de muy alto nivel académico, siempre los recuerdo, y esa formación, o sea, se la agradezco, ¿no? Bueno, resulta que estoy en tesis y bueno, yo estudié con una beca, también se lo agradezco a la universidad, ¿no? Estudié con una beca, resulta que bueno, lamentablemente yo creo que ahí había unos intereses oscuros. Yo tenía que renovar la beca todos los semestres. Resulta que este semestre, como estoy en tesis, no iba muy poco a la universidad. Resulta que no me enteré a tiempo y llevé los papeles un día después y ya me habían quitado la beca. Entonces yo dije, qué raro, pero por un día, o sea. Entonces no, que ya se la asignamos a alguien. Yo dije, bueno, esto no puede ser. Bueno, eso es otra historia, pero resulta que me tocó buscar trabajo. Entonces, bueno, lo más fácil para alguien que tiene matemática es dar clases en un colegio. Resulta que tengo una prima que estudia en un colegio, el profesor no estaba. Yo fui, me presenté y me dan el trabajo. Me incluyeron en el ministerio, empiezo a trabajar. Pero siempre me acuerdo que había una subdirectora que me decía, ustedes no saben dar clases. Tú eres matemático puro, tú no sabes dar clases.
Pero resulta que cuando me hacían mis evaluaciones, la jefe de departamento me decía, qué bien, qué buenas clases. Pero tenía la subdirectora que me decía, tú no sabes dar clases, tú eres matemático puro, tú no. Entonces resulta que comenté esto a alguien en la central y me dice, oye, pero haz el componente docente. Y yo, ¿qué es eso? No, el componente docente es que tú vas a la escuela de educación, la Facultad de Humanidades, y haces un componente docente y yo, bueno, chévere. Dar clase. Claro, entonces vas a solventar un poco lo que te dice la subdirectora, que no sabes dar clase. La pedagogía. Ajá, exactamente. Entonces yo digo, bueno, me acuerdo que voy con la profesora, entrego mis papeles, me aceptan. A todas estas yo estoy pensando que me han dado un certificado. Yo digo, bueno, voy a dar unas materias, me van a dar unos cursitos y me van a dar un certificado que diga que ya sé dar clase, que era lo que la subdirectora quería. Bueno, empiezo a ver mis materias y nuevamente entro a un mundo, o sea, cuando entré en matemática era un mundo de demostraciones, cuando entro acá entro a un mundo de materias pedagógicas, de administración educativa, yo digo, wow, pero qué bien. Cuando estoy terminando, yo, bueno, son tantas materias, estos son 2 años de curso y listo. Me dicen, ¿y la tesis? Yo, ¿qué tesis? A todas estas yo tengo que aguantar la tesis de matemática porque el convenio decía que tú te podías hacer el componente docente siempre y cuando estuvieras en la carrera de matemática. Entonces yo tuve que aguantar la tesis lo más que pude para avanzar un poquito acá y no me sacaran del convenio. Claro. Porque si yo me graduaba, tenía que ver la carrera completa. ¿Y de cuánto? ¿A 5 años? Claro, 5 años. Entonces yo aguanté un poquito cuando dije, ya, ahora sí me gradúo, ya tenía. Resulta que me dicen, tienes que hacer tu tesis, ¿con quién vas a trabajar? ¿Tesis para qué? Claro, aquí te van a dar otro título. Yo, genial. Entonces hice 2 años en materia y 1 año más o menos aproximadamente de tesis. Entonces entró al mundo de la docencia. Pero dos tesis tuviste que hacer. Claro, la de matemática me gradué y resulta que cuando en educación, cuando terminé mis materias, tuve que hacer otra tesis. A todas estas yo estaba en el liceo, de hecho hice mis prácticas profesionales en el liceo, un colegio de Chacao, ¿no? Muy chévere. Bueno, ahí estuve un tiempo y de hecho terminé mis prácticas profesionales ahí, mis prácticas docentes y bueno, obtuve la licenciatura en educación también. Qué bien, felicitaciones, uy, qué bien. Bueno, entonces de ahí terminé justamente, lamentablemente, bueno, ¿qué pasó? Cuando le voy a llevar el título, todo el mundo se enteró, me felicitaron al colegio, ahora sí sabes dar clases. Yo todavía no entendía todas estas, ¿por qué? Porque si me evaluaban bien, pero ellos hasta que no veían el título, no me decían que no sabía dar clases. Yo dije, bueno, ahí descubrí muchas cosas, Rolando, muchísimas cosas. Ahí descubrí que hay una, digámoslo así, una guerra ficticia entre docentes y matemáticos. Eso me llamó mucho la curiosidad. De hecho, yo tuve que ocultar al jurado de mi tesis de educación que yo ya era licenciado en matemática, porque me comentaron que si él se enteraba que yo era licenciado en matemática, me iba a sabotear el proceso de la tesis. Y de hecho fue así, de hecho, porque pero yo hice todas las correcciones que él pidió, todo lo que él pidió, pero me di cuenta de que había una guerra, ¿no?, entre matemáticos y docentes. Entonces yo quedaba en el medio, graduado las dos, yo quedaba en el medio. Claro. Y eso es un poco lo que a lo que yo hago ahorita hoy en día. Bien, pero eso dio pie a un estudio un poco más profundo que creo que nos piensas comentar. Claro, entonces sí. Entonces fíjate, cuando yo me gradúo resulta que me sale la oportunidad de irme a la Simón Bolívar. Esa es una universidad nacional en Venezuela, ¿no? Exactamente. Me voy para la Simón Bolívar y resulta que entro como ayudante académico y me dicen, oye, tú estudias dedicación exclusiva acá. O sea, iba a estudiar posgrado, iba a estudiar la maestría, pero además me iban a dar trabajo, iba a dar clases, pero a dedicación exclusiva. Entonces, lamentablemente, que fue la motivación de estudiar educación por el colegio, ni siquiera pude cobrar como graduado, porque a mí me pagaban a todas estas como no graduado, pero ya era licenciado, pero justamente presentando la tesis, me fui para la Simón Bolívar y tuve que renunciar al colegio y ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con la directora, pues con la subdirectora que siempre me decía que no sabía dar clases. A todas estas ingreso a la Simón Bolívar y bueno, empiezo a hacer mi maestría en matemática y a todas estas siempre quedó la parte de docencia ahí, ¿no? Es más, me acuerdo que cuando me hicieron la entrevista para la Simón me dijeron, tú eres licenciado en educación, tú eres el que necesitamos acá para el CIU.
Ese es un programa, ¿verdad?, que ayudaba a los estudiantes que ingresaban de bachillerato para ayudarlos a reforzar esos conocimientos para la un universidad. preuniversitario. Como un preuniversitario dentro de la universidad. De hecho, por eso ingreso. Entonces, el título de educación me abrió muchas puertas, no solo esa, me abrió muchísimas puertas. Qué bien, no, maravilloso, maravilloso. Entonces, ya comienzas a trabajar en la Simón Bolívar, ¿no? De educación inclusiva. Y estás haciendo tu maestría. ¿Tu maestría versó en qué? ¿Cuál era el tema? Yo trabajaba con ecuaciones diferenciales, ¿no? Eso fue lo que trabajé en maestría. Claro, ahí no, en ese tiempo no hice nada de docencia no, digo, de educación, estudiar, nada, ni de investigación. Simplemente me dediqué a la matemática pura, como ecuaciones diferenciales. Trabajaba en estudios en ecuaciones dispersivas. Esa fue mi tesis de maestría. Pero ahí tú, tanto en el colegio como en la Simón Bolívar, te diste cuenta que había ciertas falencias en los muchachos. Sí, evidentemente. Me acuerdo claramente cuando yo daba clase en la Simón, la gente me decía, ¿de dónde eres tú? Yo, de la Central. Wow, por la razón. Y cuando me empezaron a preguntar qué era yo, que había estudiado, que les decía educación, claro, por razón es que das clases así, también organizado. Yo soy de los que piensan que eso no, sí ayuda, pero no es. Yo creo que uno, ese talento uno lo desarrolla, ¿no? Eso uno eso es un poco lo que creo, y te voy a decir un poco lo que pienso cuando vayamos más adelante, porque ahí fue donde yo entendí muchas cosas del pasado. Entonces la gente habla de vocación, pero dicen que la vocación nace con uno, pero yo soy de los que piensa que se construye, ¿no? Si quieres más adelante indagamos un poco, que eso es lo que yo investigo. Entonces, bueno, termino mi maestría en matemáticas y estudio el doctorado en matemáticas. De hecho, veo todas mis materias, pero resulta que un profesor se enteró que yo he hecho educación y me ofrece hacer una investigación en educación. De hecho, no, me dice que haga la carrera. Yo le digo, no, profesor, yo estoy full, vamos a hacer simplemente la investigación. No. Entonces, de hecho, me inscribí en el doctorado de educación de la Simón Bolívar también. Pero, ¿cuál era la diferencia de educación con una? No, lo que pasa es que el uno era el doctorado en matemática y el otro era el doctorado en ciencias sociales y humanidades. Pero ahí yo lo iba a enfocar, de hecho lo enfoqué hacia la educación. Eso es lo que, entonces ahí retomé nuevamente mi parte de educación. Entonces ahí fue donde investigo, de hecho investigo en los dos mundos ahorita paralelamente. Bien. Ajá, pero entonces, o sea, terminaste todo el proceso de la maestría, ¿verdad? Luego, sigues dando clase en la Simón Bolívar. Claro. Bien, ahora viene la otra parte. ¿Qué te hace salir de la Simón Bolívar? Porque pasaste creo que 12 años, ¿no? Claro, yo tuve 12 años en la Simón, lamentablemente, bueno, todos conocen nuestra historia, tuve que dejar todo, me llaman del Ecuador, ¿verdad? Me invitan a trabajar en el Ecuador y justamente la docencia ahí me vuelve a influenciar porque me querían traer, de hecho me trajeron para eso. Además que tenía un perfil de matemático, tenía un perfil de educación. Entonces querían trabajar con unos estudiantes que eran de unos convenios de las universidades que estudian educación. Justamente me invitaron para acá y bueno, lamentablemente, como lo digo, tuve que renunciar a la Simón y venirme para acá por la historia que todos sabemos, ¿no? Bueno, que está atravesando Venezuela. Por la problemática del país. Ajá, ¿y cómo te va aquí? ¿A qué universidad entraste acá? Aquí estuve trabajando en Yachay, trabajé año y medio más o menos, un poquito más. Estuve trabajando aquí en Yachay. De ahí estuve en dos colegios justamente y ahorita estoy nuevamente en una universidad, ¿no? Eso es parte de la historia de nosotros cuando uno sale de su país. Ya, bueno, pero lo interesante, ¿no? Lo interesante, Ramón, que ya hemos hablado de ese tema, es que te da pie para ciertos estudios, ¿no? Y bueno, creo que de eso nos vas a hablar, lo que pasó en el colegio, la fotografía, o sea, háblanos sobre eso para compartir aquí con... Claro, bueno, estoy en esta universidad, la primera, salgo de esta universidad
Y bueno, si me ofrece la oportunidad de trabajar en un colegio, yo dije, bueno, ¿por qué no? Ya lo hice, esos son mis inicios. Ingreso a este colegio y justamente vuelvo a retomar cosas que viví yo como estudiante, que a los estudiantes no les gusta la matemática. Entonces, bueno, retomé mi parte de docencia, busqué mis carpeticas de lo que yo había hecho y bueno, leyendo. Bueno, a todas estas en el doctorado de educación, no te dije, mi línea de investigación era motivar, que esto fue lo que me puso el profesor, ¿cómo motivamos? En realidad lo que quería hacer, lo que pasa es que yo lo cambié un poco. Sí, porque lo que se quería hacer era como estrategias para captar estudiantes, simplemente. Entonces, estando en la Simón Bolívar, yo trabajé con una profesora que venía de Rusia, hicimos un club de matemática. A todas estas no nos saltamos, ¿no? Estoy hablando un poco de la historia del doctorado. Sí, vamos para... Nos devolvimos a Venezuela. Claro, porque justamente es donde cuando caigo en el colegio, yo retomo lo que hice en la Simón. En la Simón, yo fui uno de los fundadores, con esta profesora, del Club de Matemática de la Simón Bolívar. ¿Qué hacíamos ahí? Ahí lo que hacíamos era hacer trabajo investigativo, es decir, queríamos captar estudiantes para las carreras de matemática, mostrándole un poco la faceta investigativa, es decir, le damos un problema de investigación que él tratara de buscarle solución y estudiar por su cuenta qué necesitaba para resolverlo. Eso estuvo trabajando un tiempo, pero yo me di, y de hecho di unas charlas, se dieron charlas en Venezuela, en las jornadas de Barquisimeto, en Mérida. Lamentablemente el trabajo quedó ahí, se vino toda esta situación, la profesora renunció, entonces yo quedé solo. Pero yo me di cuenta que el problema no era ahí, porque o sea, si tú haces un club, ya tú tienes que tener a los estudiantes motivados. Entonces el problema es más atrás. Falta de motivación. Claro, porque no, y además no es motivación, o sea, tener un estudiante, hablando de un problema investigativo, un problema que requiere esfuerzo intelectual, no es fácil. Porque no son ejercicios que salen así, que yo me siento aquí 10 minutos y lo saco, no. Pueden ser ejercicios que tardan días, porque es la parte de un proceso, es como una investigación. Es una investigación formativa. O sea, está la investigación propiamente dicha, que es la que amplía fronteras del conocimiento. Y está la investigación formativa, que cumple los mismos pasos que una investigación, pero no descubres nada nuevo. Eso era lo que nosotros trabajábamos. Nosotros le planteamos al estudiante investigación formativa. Es decir, él no va a descubrir nada nuevo, pero para él sí es nuevo. Claro, porque va a aprender. Claro, para él es nuevo. Bien. Entonces, esa era un poco la idea. Yo dije, pero es que no. O sea, porque empezamos con 30, 15, 10, y después nos quedamos con 3. De los 3, uno solo llevaba a cabo la labor. Yo dije, entonces, acá hay un problema de motivación. Y no solo eso, de herramientas. Me fui, a todas estas me voy a trabajar yo solo porque la profesora se retiró de la universidad y empiezo a ver y empiezo a leer y justamente caigo y leí que había hacer investigación en la fotografía con matemáticas. Yo dije, wow, ¿qué es eso? Me pongo a leer. De hecho, me acuerdo que leí una tarde y yo dije, bueno, voy a leer qué hace. Voy a buscar el primer artículo, el origen, ¿no? El artículo 0, porque había mucha información. Y resulta que veo que hay un profesor, se llama Evaristo, español, en un pueblo de Andalucía, en Granada, si mal no recuerdo. Leo un poco su historia. Este era un profesor que pasaba por lo mismo que yo pasé, preocupado por la desmotivación de los estudiantes. ¿Cómo capto yo a los estudiantes? Bueno, el profesor lo que hizo fue, allá hacían a ciertas ferias anualmente, y él se inventó justamente, oye, ¿por qué no? Si ellos salían a un pueblito, lo recorrían, bueno, parte de la evaluación fue que lleven sus cámaras, tomen foticos, que les haga recordar matemática. Entonces, ¿ellos qué iban a hacer? Ponerle un lema es un título y ponerle una descripción. Y de hecho lo publicó, eso está en internet, lo publicó y los resultados fueron geniales, él estuvo muy contento y de hecho tanto así que lo hizo anualmente. De ahí eso se replicó en varios países. Uno de los países que lo tiene ahorita actualmente es Chile, pero ¿por qué? Porque tuvo mucha acogida favorable de parte de las personas, no solo de la academia, sino del público general. Wow, mira lo que hace ese profesor, cómo mezcla la fotografía con las matemáticas. De hecho, los concursos yo los estuve viendo y vi que había fotografía genial. Entonces,
Ahí, cuando yo entro al colegio, me acuerdo de esa información que leí. Entonces yo organizo, de hecho creo que fue el primer concurso matemático en el Ecuador, que tengo una charla la semana que viene, por cierto. Bueno, muy importante saber eso. ¿Para qué fecha es la charla? El 3 de diciembre a las 3 de la tarde. Bien, bien. ¿Y cómo se llama la charla? Se llama Concurso Ecuatoriano. Captura la matemática en tu entorno. Oye, interesante ese título. Entonces, bueno, sigue. Entonces esos son los resultados que yo tuve con ese concurso. Eso los hice yo a cabo entre enero y julio. Eran para estudiantes de todo el Ecuador, pero claro, era una iniciativa individual, o sea, no tenía de repente con la charla se asuman, que es la idea, ¿no? Replicar el proceso. Entonces era desde cuarto grado hasta tercero bachillerato. La idea era que ellos, justamente lo que hacía el profesor, yo les dije a ellos, les hice su charla, les preparé, les hice un ejemplo, cómo tenían que hacer. Yo, de hecho, yo mismo salí, tomé una foto y para que ellos vieran que no era difícil, no era la idea tomarla de internet, sino que mira, me acuerdo que tomé 2 cables de luz, le tomé 2 foticos y el cable parecían rectas paralelas y tenían un cablecito así que parecía un triángulo. Entonces yo dije, esta fotografía me sirve. Entonces yo hice como mi propio proceso. Tomé mi foto, le puse su nombre. Entonces me acordé parece en Guayaquil está lo que es el Metrocable, o lo que tenemos nosotros en Venezuela como el teleférico. Entonces yo puse, como parecían 2 triangulitos, bien, aparece el aerotriángulo, porque parecían teleféricos, pero en vez eran triángulos, ¿no? Entonces yo les puse ejemplo de cómo iban a hacer, tomar su fotografía, después ponerle un título que tuviera que ver con matemáticas y una pequeña descripción. Entonces nada, ya acabo mi concurso, obviamente yo aproveché con mi hermano que es computista, me hizo una página para que todo no fuera que yo le iba a seleccionar, publiqué las fotos y les dije, el que tenga mayor voto se va a ganar un premio, era un certificado, ¿no? Hablado por la institución. Entonces, claro, tuvo mucho porque era muy interesante, no solo que ellos participaban, sino que después le decían a sus padres, a su familia, voten por mí, voten por mí. Entonces, era impresionante la cantidad de votos que yo veía siempre, o sea, la gente ingresaba, los padres me llamaban, me felicitaban, qué buena iniciativa, me puso a pensar, qué bien. Entonces, bueno, tuvo buena acogida. Entonces, el viernes quiero hablar sobre esos resultados. ¿Sí? Ya. Pero tú me habías comentado que hubo una foto o un niño en especial que hizo algo muy importante. Sí, no, hubieron fotos bellísimas, súper interesantes. Me acuerdo de esta fotografía. Había una niña de tercero de bachillerato que cultiva miel, cría miel, no sé específicamente cómo se dice, pero son avicultores, ¿no? Avicultores. Exactamente. Entonces, le tomó la foto un panal, ¿verdad? Uno de sus panales, le tomó una foto y me puso la dulzura matemática. Y me señalaba las figuras geométricas. Me pareció hexagonales, ¿no? Hexagonales, exactamente. Tenía este niño de 6º grado que hizo, o sea, la foto de él, se colocó un reloj en la mano, ¿verdad? En el fondo se veían estas calles que son como construidas con bloquecitos. Adoquines. Ajá, esa misma. Entonces, su descripción, hizo una descripción, pero al final puso, que fue lo que más me llamó la atención, Rolando, que puso, yo le había dado a ellos en el transcurso del periodo que trabajé con ellos, proporcionalidad. Bueno, este estudiante me cerró la descripción, me puso, estudiar matemática es directamente proporcional a que más me gusta. Entonces yo dije, wow, qué bien, o sea, qué bien. Fíjense cómo un concepto de proporcionalidad lo sacó de la matemática descontextualizada y lo aplicó a una expresión y está bien, o sea, la utilizó bien. Eso fue lo que me llamó y esas son las cosas que uno puede lograr. Claro, y yo creo que con este tipo de actividades diferentes, aquellas personas que tengan un mínimo de ganas de aprender matemática, física, lo que sea, los incentiva a que sigan hacia adelante. No, me parece maravilloso esa maravilla de trabajo que comenzaste con estas personas. Bueno, ojalá pudieras seguir implantando eso aquí mismo en el Ecuador o quién sabe si en otro lado te puedan buscar como asesor para que
para incentivar a las personas al área de matemática en específico. También se puede dar para otras áreas, ¿no? Creo. Claro, claro. La idea mía ahorita en un principio, de hecho es parte de la motivación de presentarle en la charla, es invitar a otros profesores a que se sumen a esta iniciativa, ¿no? Porque a veces, Rolando, yo soy de los que piensa que nosotros como profesores nos quejamos que los estudiantes tienen malas bases, que no están motivados, que uno habla solo, que ellos se distraen. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para motivarlos? Motivarlos, sí. O sea, yo creo que todos estarán de acuerdo cuando uno llega y te presentan un polinomio, te dicen esto se suma, el coeficiente se suma con este, divides, todo mecánico, no tiene sentido, y todo aquel que es profesor de matemática tuvo que haber vivido cuando el estudiante te dice, ¿para qué me sirve eso? Claro. Entonces yo creo que esto te ayuda un poco, te abre un panorama a los estudiantes a que vean que las matemáticas sí están en la vida cotidiana, sí están presentes, las vivimos, o sea, las vivimos en todos lados. De hecho, en este segundo colegio donde trabajé, yo propuse esa visión. Hice una encuesta, una mini encuesta de, ¿te gustan las matemáticas? ¿Por qué? Y justamente tuve un curso que decía que a ninguno le gustaban las matemáticas. ¿Que para qué? Exactamente. Entonces, cada tema que yo lo empezaba dándole definición, yo empezaba dándole, ¿para qué sirve lo que vamos a ver? ¿Para qué sirve? O sea, utilidad. Sí, la ¿dónde utilidad. se aplica? Después que ellos vieran dónde se utilizaba, yo empezaba con mis definiciones y todo el tiempo recurriendo a los problemas contextualizados. Hay un error típico que uno hace, da teorema, definición, propiedades, teorema y ejercicio descontextualizado. Y los contextualizados, que son los problemas, los dejan para el final y resulta como no hay tiempo, no los dan. No, tiene que ser desde un principio para que él sepa para qué sirve. Cuando uno logra eso, ya él tiene en mente, esto me va a servir, esto es súper útil. Entonces, fíjate, el tema de matrices, me acuerdo, en este colegio que trabajé, yo empezaba, ¿ustedes han escuchado matrices? Bueno, entonces se le ponía ejemplo, por ejemplo, el cálculo estructural. Y ahorita es muy fácil con el internet, tú pones, ¿para qué sirve esto? Matrices. Internet arroja cualquier cantidad de información, entonces las matrices para el cálculo estructural, ¿verdad? Aquellos que quieren estudiar arquitectura. Para los juegos, una manera que es tanto la computación ahorita, o una manera de organizar información, ¿sí? Muchas aplicaciones. Entonces, claro, ¿quién no se va a sentir aburrido si tú llegas empezando definición, teorema, propiedades, ejercicio? ¿Y qué me preocupa más a mí de todo esto? Que tú le das matemática, ellos descontextualizadas y de repente una prueba para ingreso a la universidad son puros problemas contextualizados. Ellos no saben, así tengan las herramientas, ellos no saben articular esas herramientas que tienen con el problema porque no se lo han enseñado. Entonces, esa es una de las partes de la visión que yo tengo, ¿no? Las matemáticas sirven. O sea, en este ejemplo del muchacho que te comenté, que era directamente por muchacho, su mamá me llamó y me dijo, wow, profesor, usted me puso a pensar, qué bien, qué actividad. Fíjate que no es solo una actividad para el estudiante, sino que incluye a la familia. En estos tiempos de pandemia, yo le digo a los estudiantes, salgan con sus papitos, con su mamita, siempre y cuando con las medidas de bioseguridad, tomen una fotico, entonces involucré a la familia. La involucré para que ellos vean. Entonces, ellos mismos que no tuvieron esa oportunidad, vieron que las matemáticas están presentes. Que hay una utilidad. Y en todos lados, Rolando, desde que sales de tu casa, el pasaje, si te gusta el fútbol, ¿a quién no le gusta el fútbol? Las estadísticas, ustedes lo han visto en los juegos cuando dice, la última vez que se encontraron estos equipos, el tanto por ciento, todo eso es matemática, ¿verdad? Cuando vas a comprar, me acuerdo que a los niños de este colegio, cuando ellos decían, sí, ya ellos sabían, cuando yo les preguntaba, porque en el examen yo les ponía, ¿para qué sirve lo que vimos? Entonces yo me ponía en ejemplo, sobre todo los de cuarto grado, los de cuarto y quinto, que es esta matemática escolar, básica, ellos me decían, me redactaban su historia, me ponían, cuando voy a la tienda y voy a comprar un caramelo, cuesta tanto, me devuelven tanto, ahí están poniendo en práctica las matemáticas. De hecho, una vez, en este mundo de incentivarlos, en este colegio, me acuerdo que les puse el matecuento. ¿Sabes qué era el matecuento? Terminaba un tema, por ejemplo, el de fracciones,
y les dice, ahora me van a escribir un cuento. ¿Un cuento cómo? Un matecuento le puse. ¿Cómo es eso? Bueno, el matecuento es usted va a agarrar el tema que aprendió y me va a escribir un cuento con fracciones, que es muy fácil. Entonces ahí había cualquier cantidad de historia. Fui con mi familia a una pizzería. Yo me comí, picamos la pizza en 4. Yo me comí un cuarto, mi papá se comió 2 cuartos y mi mamá un cuarto. Fíjate cómo usa matemáticas. Eso es lo que hay que hacer. Y esa es la visión mía. Qué interesante. Ramón, estamos llegando ya al final y me ha parecido bastante interesante todo lo que has hablado acerca de lo que es incentivar al muchacho. Creo que más adelante en otra entrevista también tú tienes una inquietud en cuanto a lo que es un matemático puro y lo que es un matemático en la parte de pedagogía y todo eso. ¿Puedes darnos una entrada y después lo dejamos para otra entrevista más adelante? Claro, fíjate, al entrar a este mundo de la educación, de toda la historia que les conté, me abrió un abanico de posibilidades, o sea, me abrió la puerta a una serie de ramas, de proyectos. De hecho los tengo así como proyectos. Yo quisiera buscar estudiantes que quieran trabajar en esto, incentivarse a esto. Yo creo que esta es una de las maneras que yo vean lo que yo hago. Eso justamente me llevó, esa historia me llevó por 2 caminos, o sea, no, 3. Primero, incentivar a los estudiantes en el área de matemática. O sea, hay que incentivarlo, hay que capturarlo, motivarlo. Eso es parte de la motivación. Y esto me llevó también a mi experiencia entre lo que es un matemático, lo que es un docente y lo que es un matemático aplicado. Obviamente yo no me puedo definir como matemático, o sea, encerrar como matemático, porque yo tengo la parte de docencia. Entonces yo soy como un híbrido. Entonces me da risa, una vez fui a un congreso y me decían, pero usted está exponiendo en matemática pura. Sí, ¿y usted va a exponer aquí en educación? Sí, también. ¿Y usted qué? No, yo soy matemático. Ah, por eso, entonces, soy un híbrido. Porque resulta que hay una especie de disputa ahí entre los matemáticos. Yo soy matemático, tú eres profesor, tú eres investigador. Otra curiosidad que me llamó la atención. Entonces, estoy en un trabajo ahorita. Y lo pienses resolver, ¿no? Bueno, voy a por lo menos a abrir la puerta hacia la reflexión. ¿Estamos de acuerdo? Quiero abrir un espacio de reflexión y discusión porque no es fácil. No es fácil. O sea, si hablas con un matemático te va a decir yo soy matemático y nadie me saca de aquí. Si hablas con un docente, yo soy docente. Y como me pasó en el colegio, Rolando, esto tiene que ver con lo que me pasó. Tú eres matemático, tú no sabes dar clase. Entonces, ahora que tengo el título, ahora sí sé dar clase, pero yo creo que eso es parte, o sea, eso va como uno. Fíjate, era un poco lo que te quería comentar, lo de la vocación. A veces dice, yo soy de los que piensan que la vocación, o sea, cuando dice vocación, hay muchos conceptos de vocación. Está la vocación en la que te dice que es la llamada interior, el impulso sostenido hacia una profesión. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dice Rivas, ¿sí? Ese impulso. Yo pienso que es esa vocación que dice Rivas, de hecho él lo dice así, él dice que eso es más que todas las personas que son religiosas, cuando sienten ese llamado espiritual hacia algo, hacia ayudar. Pero en el caso de matemática, es lo que estábamos hablando al principio, tú no te despiertas, ay, quiero ser matemático, oye, me está llamando Baldor, voy a ser matemático. Esa llamada interior no te la hace Baldor, claro. No te la hace Pitágoras, eso es mentira. Eso tiene que ver con cómo te influye a ti. Y eso fue lo que me influyó a mí la profesora. Hay factores que son psicogenéticos y sociogenéticos. Los psicogenéticos son propios del individuo y los socios son del entorno. En mi caso fue un factor socio porque fue la profesora. Pero hay casos que son psico, que aparece justamente, quiero ser matemático, ¿por qué no? O tienes a alguien, como hay carreras por tradición, por ejemplo, la medicina, hay una familia de médicos por historia. ¿Estamos de acuerdo? Hay una familia de militares por historia, hay una familia de abogados, esos son factores que influyen. En mi caso fue la profesora que me influyó y me gustó porque en mi familia no hay matemáticos. Entonces, bueno, voy entrando en este mundo, como estoy en las matemáticas, estoy en la docencia, entonces descubrí, y esto es
a voces, ¿no? Que no se quieren, como me pasó a mí. Tenía que ocultar que era matemático al jurado de mi tesis de educación porque si no me iba a perjudicar. Claro. Entonces, ¿qué hago yo ahorita, Rolando? Tengo una investigación que trato de proponer, es un artículo reciente, ¿no? Está en proceso de evaluación, vamos a ver hasta dónde llega porque es justamente hace ruido, porque yo veo el matemático de base como un matemático integral, de base. No estoy diciendo, no quiere decir que tú te puedes especializar tú te puedes especializar en algo, tú puedes ser puro, pero de base tú deberías saber de docencia, de aplicabilidad para justamente poner estos ejemplos donde se aplica y deberías saber transmitir conocimiento, porque tú puedes ser matemático, los matemáticos, si tú hablas con un matemático puro te va a decir yo estudio porque amo las matemáticas, Sí, por pasión, el reto intelectual que me causa las matemáticas, eso es mi motivación. Pero resulta que si tú no transmites esos conocimientos quedan ahí, tú puedes hacer la teoría más espectacular del mundo, pero si no hay nadie que la cuente, no hay trascendencia. Exactamente, se queda ahí. ¿Estamos de acuerdo? Se queda ahí, más nadie la estudia, a menos que llegue alguien y la utilice. Entonces yo soy de los que piensa que ahí debería haber una base, es decir, tú tienes que saber teoría, saber aplicabilidad, sobre todo en esta era digital, aplicabilidad de muchos programas, y saber docencia para transmitirla, por la importancia de pasarla a la próxima generación. Entonces, eso es un poco, si me invitas, yo con mucho gusto puedo conversar un poco sobre eso. Por supuesto que sí, Ramón, y en verdad que, bueno, creo que estamos llegando ya al final de la entrevista con este nuevo formato que gracias a Dios tengo a la persona aquí en vivo, en el estudio de RM Entrevista, y que, bueno, y vamos a aprovechar ese tema. ¿Cómo lo piensas llamar el tema ese? Yo hago una aproximación a la profesión de matemática. Interesante. O sea, justamente para, como puede traer ruido, una aproximación a lo que debe ser un matemático integral, de base. Eso daría pie los fundamentos para especializarse en cualquiera de las facetas de las matemáticas. Y así aquel que llegue a graduarse pues ya tiene esa maleta ahí llena de conocimiento y de cómo manejarse dependiendo del lugar a donde llegue. Exactamente, porque imagínate que tú estés dando una clase y el estudiante te diga, ¿para qué sirve eso? Claro. Tú le digas, mira, esto sirve para esto, para esto, para esto. O te diga, profesor, esa fórmula, en bachillerato por lo general no se demuestra una fórmula. ¿Y de dónde sale esa fórmula? Te digo, mira, tú sales de aquí, aquí, aquí. Fíjate, un ejemplo. Uno da el teorema de Pitágoras, pum, la fórmula, un triángulo rectángulo, pone la hipotenusa al cuadrado. Pero la demostración de eso es una belleza. Entonces, uno por lo menos una vez en la vida tiene que verla y saber de dónde viene, ¿no? Esa es la idea un poco. Y sirve como motivación. Claro que sí. Bueno, Ramón, estamos aquí con Ramón Avancín, ¿sí? Ahora es profesor. ¿De qué universidad, Ramón? Ahorita estoy trabajando en el Spoch. Eso en Riobamba, ¿no? En Riobamba. Sí. Qué bien, bien. Bueno, de mi parte solamente queda pues agradecerle a Ramón de haber compartido con nosotros parte de su vida, ¿no? Digo de su vida porque nos contó cómo fue que surgió estudiar matemáticas, de dónde surge también él, porque viene de un barrio como Petare en Caracas, que no es fácil vivir en Petare, y bueno, que se gradúa en una universidad bastante prestigiosa, la primera, como es la UCB, la Universidad Central de Venezuela, y lo más importante, que trabajó 12 años en la otra universidad bastante famosa, como es la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Y que por supuesto por problemas que está pasando el país pues tuvo que emigrar, y bueno, lo tenemos aquí en Ecuador y tenemos que aprovechar sus conocimientos. Agradezco a Ramón. Antes que Ramón se despida, yo deseo que si les gustó la entrevista, por favor le den un me gusta, se suscriban y bueno, las notificaciones para cuando salga otra de estas entrevistas maravillosas que salen por RM Entrevista. Ramón, despídete para...
Bueno, por este Rolando, momento. muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy agradecido de compartir con ustedes esta experiencia, ¿no? Un poco de lo que yo hago, esta reflexión, sobre todo generar espacio de reflexión sobre las matemáticas, que la popularidad de las matemáticas en cualquier lado es difícil, es complicada. Tú haces pregúntale a las personas, ¿te gusta matemáticas? Te van a decir que no. Y ¿sabes qué es lo peor, Rolando? Que no los niños les gusta contar desde chiquitos. Tú lo ves 1, 2, 5, 6 y les gusta. ¿Por qué pierden ese amor? Exactamente. Si ellos desde chiquitos les gusta, cuentan y de repente le pierden ese amor, entonces yo sí, es grave, porque si te gusta, sí, cuando entras al colegio, o sea, las personas que no les gusta matemática por lo general es cuando salen del sistema escolar. Entonces hay algo que está pasando ahí, hay algo que retomar, hay algo que ver qué está pasando para motivarlo, porque si de chiquito, cualquier niño tú lo escuchas 1, 5, 8 y va contando y con los deditos, todo eso es matemática. Entonces, nada, agradecido por esta entrevista y compartir con ustedes lo que yo trabajo. Para una próxima oportunidad, con mucho gusto, compartiré el otro tema, ¿no? Todo se articula, es una rama, ¿no? Pero todo en pro de las matemáticas. ¿Qué se puede hacer para mejorar la popularidad de las matemáticas? Quisiera terminar diciéndote, ¿no? Que en las matemáticas no les gusta, pero si tú te das cuenta, las matemáticas es una invención del hombre inspirada por su entorno, ¿sí? Tú ves el entorno y te inspira y la articulas en la mente. Entonces, no es extraño. Claro. O sea, cuando tú vas a la naturaleza, ves matemática. O sea, tú ves esa forma, la belleza. ¿Cómo ves la belleza? La belleza es simetría. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los expertos. Cuando la simetría es la que te da la belleza, ¿no? Los fractales, los caracoles, todo eso es matemática. Hay flores que parecen pentágonos. Entonces, todo esto, eso de lo que piensan, ¿no? Eso fue una de las frases de mis artículos. Dice que, ¿para qué sirven las matemáticas? Vean a su entorno. La matemática es una creación de nosotros mismos, inspirada en nuestro entorno, articulada en nuestra mente. Eso no quiere decir que hay matemática abstracta, pero esa misma matemática abstracta muchas veces es inspirada por el entorno. Mira, aquí está en matemática, un cuadrado, un círculo. Claro, es así. Y en la fotografía había un niño que tomó la foto a la de sexto grado. Le tomó la foto al cielo y claro, él usó ahorita con esta tecnología, me resaltó y había curvas. O sea, fíjate que ya no solo que era una tarea, sino que ya ellos veían el mundo con otros ojos. Claro. Porque ponerse a ver las nubes, así como ven figuras, eso sale en internet, él veía curvas. Había un niño que me puso un árbol, y el árbol tenía, y me lo señaló, cuadrados, entonces me puso el árbol de la geometría. Entonces, ¿ves? O sea, simplemente hay que enseñarles el camino. O sea, hay que verles que ellos empiecen a ver el mundo con otros ojos. Bien, maravilloso, Ramón. Bueno, Ramón, nos queda entonces pendiente otra entrevista. Entonces, bueno, por ahora, agradecido con ustedes por estar ahí pendiente en el programa, en la entrevista. Y bueno, ya saben, pronto con Ramón estaremos en otra entrevista y esperen otra entrevista de RM Entrevista en otro momento. Momento de publicidad. Agradezco también, ¿saben qué? ¿A quién agradezco? A www.libronweb.com/editorial, que es la editorial que tenemos, que estoy en ese proyecto también, que se encarga de ayudar a aquellos noveles, escritores a crear sus libros. Aquí en esta editorial, Librum, nosotros nos dedicamos a ayudarlos de forma gratuita en su primer libro. Así que estamos a la orden en www.librumweb.com/editorial. Así que me despido y bueno, será hasta otro momento.